Bueno, muy buenas tardes. Espero que se encuentren muy bien. Y el día de hoy vamos a aplicar una clase recuperativa de la asignatura de psicobiología del primer año de la carrera de psicología de la Universidad de Tarapacá, Arica. Esta clase está enfocada principalmente en una recapitulación de todo el contenido que hemos visto, además de la profundización de algunos contenidos adicionales. Esta clase también está centrada en el apoyo para el grupo curso acerca de la preparación de un mapa conceptual que permita englobar los conceptos estudiados dentro de las clases anteriores, con el fin de que puedan usarlo como un complemento dentro de la elaboración de su trabajo evaluado, en lo que tiene que ver con el mapa conceptual y la redacción del ensayo acerca de la temática asignada a los respectivos grupos. Partimos de la base de en base al contenido que hemos trabajado, ¿qué es lo que entendemos por un mapa conceptual? ¿Cómo funciona un mapa conceptual? Comprendemos que un mapa conceptual es un elemento que todos podemos utilizar a la hora de realizar un estudio y nos permite englobar o nos permite resumir contenido. Comprendemos que hay contenidos que son sumamente amplios para una asignatura, para un estudio, para una investigación. Y en el caso de esta asignatura, y especialmente tanto en este módulo como en el trabajo evaluado, se les indica a los grupos correspondientes elaborar un mapa conceptual en base a una de las temáticas asignadas, que para esta ocasión consistían en disciplinas dentro de la psicobiología y su aporte al área de la psicología. Entonces, el mapa conceptual que yo voy a realizar a continuación es en base a todo el contenido de psicobiología visto en el módulo 1, de manera de que puedan comprender qué es lo que se está esperando dentro de su evaluación en la elaboración del mapa conceptual. Voy a partir con la idea central de mi mapa, específicamente desde la parte de arriba de mi lienzo, es decir, la psicobiología. Yo sé que no es la mejor letra, pero nos va a servir para poder escribir rápido y estar en constante comunicación dentro de la grabación de este grupo, dentro de la grabación de este video, quiero decir. Entonces comprendemos que la psicobiología, como mi concepto clave, tiene que tener una definición rápida. ¿Qué quiere decir esto? No puedo escribir dentro de mi recuadro siguiente una definición demasiado larga, porque va a ser poco atractivo, va a ser poco legible para poder continuar con las ideas posteriores y continuar con la ramificación de las ideas. Yo tengo que tomar mi concepto principal y resumirlo en no más de una, ojalá una, pero si no 2 líneas de palabras cortitas y que sea una oración que me explique brevemente en qué consiste esto. Por lo tanto, un término que hemos usado recurrentemente en clase viene a ser la psicobiología como una macrodisciplina es una macrodisciplina y como el término es bastante largo, prefiero continuar hacia abajo. ¿Por qué? Porque voy a explicar qué implica o qué es lo que contiene esta macrodisciplina. En este caso, la psicobiología como macrodisciplina me explica la biología del comportamiento. Esto es importante, ya que la psicobiología es una macrodisciplina, es decir, como idea respecto a lo que es macrodisciplina, que es un conjunto de otras disciplinas. Es un conjunto de otras disciplinas, las cuales probablemente están todas relacionadas en la misma temática. En este caso están todas relacionadas a la biología del comportamiento. Pero si ese es el caso, ¿por qué nos centramos solamente en psicobiología? Principalmente porque es la biología del comportamiento para todas las disciplinas que están involucradas acá. Sin embargo,
comprendemos que son todas estas disciplinas las que explican la biología del comportamiento desde distintos puntos de vista, desde distintos términos. Por lo tanto, ¿qué puedo hacer desde acá? Tengo una definición de qué es mi tema a trabajar, qué es dentro de, digamos, en qué categoría está. En este caso, la psicobiología está en la categoría de macrodisciplina. Y esta macrodisciplina tiene como definición ser la biología del comportamiento. ¿Qué puedo hacer desde aquí? Puedo empezar a ramificar. Ya tengo una ramificación de la psicobiología, la cual es su definición clave como la biología del comportamiento, y aquí ya podemos generar nuevas ramificaciones, como por ejemplo, biología del comportamiento. Me voy a mover hacia el lado y voy a ir borrando en la medida que voy a seguir explicando mi mapa. ¿Qué quiere decir que sea la biología del comportamiento? Explica conductas observables incluso aquí voy a hacer un pequeño espacio, un pequeño paréntesis, porque surgen más conceptos que me permiten seguir ampliando el mapa. Explica conductas. Muy simplista, muy superficial, pero que me permite ir en mayor profundidad. Explica conductas observables inobservables, por decirlo de alguna forma, e incluso puede surgir una tercera, propias de la especie humana. ¿Qué implica esto? De este concepto, de esta definición de psicobiología, me estoy ramificando a qué implica esta definición, a la explicación de las conductas, explicación de conductas que son observables, inobservables y propias de la especie humana. Dentro de estas entendemos que las observables son aquellas que son reacciones, reacciones visibles. Las reacciones visibles vimos inmediatamente que tenían que ver con conductas de agrado o desagrado para los individuos y otras especies con las cuales compartimos evolución, así como también muchos otros tipos de conductas relacionadas a conductas sociales, porque son reactivas, es decir, vemos cómo las personas reaccionan ante dicha conducta. Tenemos lo inobservable, que tiene que ver acerca de aquellas cosas que son principalmente medibles. Medibles, cognitivas y emocionales. Voy a borrar un poco para poder seguir explicando esto. Tenemos conductas que son observables como reacciones, inobservables como aquellas que son medibles, cognitivas y emocionales, y tenemos aquellas que son propias de la especie, como aquellas que son morales, y además son co-construidas. Que esto en clases anteriores entendíamos que la especie humana tiene conductas como la moral, la ética, la religión, la música y un montón de conductas las cuales permiten caracterizarnos como una especie social y cuyos comportamientos complejos son el resultado de una evolución y una selección natural que nos
demanda comportarnos e interactuar como seres complejos para poder sobrevivir en los tiempos que se avecinan. Pero ya hasta aquí voy haciéndome una idea de cómo tiene que funcionar un mapa conceptual. Tengo mi concepto clave, que es este de aquí. Tengo su categoría, tengo una definición normal o una definición específica, tengo la definición de su categoría y tengo la explicación de su definición, porque definir es simplemente dar la explicación o digamos la composición más objetiva del concepto que estoy estudiando. Y cuando lo voy explicando parte por parte, voy explicando cómo toda esta definición se ramifica en otros componentes. Ya a partir de esto tengo una ramificación, otra ramificación. Voy a sacar un poco de estas señales. Tengo una ramificación de mi mapa, tengo otra ramificación y una más. Así sucesivamente voy generando 3 ramificaciones. En la rúbrica se pedía por lo menos 7 ramificaciones de un mapa conceptual, entendiendo que el tema de cada uno de ustedes era una de las tantas disciplinas que componen la psicobiología. Entonces lo que podemos hacer es continuar desde donde podría seguir explicando nuestra definición de psicobiología. Tenemos la definición de la biología del comportamiento y comprendemos otro tipo de definiciones relacionadas a la biología del comportamiento que explica ciertos tipos de conducta, no cualquier tipo de conducta. Y a partir de la biología del comportamiento puede ir surgiendo otra subvariante de la definición que vendría siendo lo que facilita la biología o lo que se estudia desde la biología. ¿Y qué vendría a ser esto desde el estudio de la biología? Vimos que desde el estudio de la biología podíamos encontrar cosas como definiciones, que en este caso, en el caso de la biología, como determinante para la psicobiología, vimos que era la definición de un ser vivo. Un ser que está en constante evolución, que se alimenta o se retribuye constantemente del ambiente en el que se encuentra, que tiene que vivir para sobrevivir, reproducirse y reactualizarse. Y también otras definiciones como la que compone a un ser vivo, que en este caso era ser un conjunto de células. También otra definición muy importante y muy repetida en las clases posteriores venía siendo acerca de los niveles de organización. Hablando de niveles de organización en los cuales existe una jerarquía interna en el estudio de los seres vivos, siendo lo más básico dentro de la jerarquía, dentro de los niveles de organización, lo cual lo voy a tomar este concepto de aquí y voy a seguir explicándolo por acá. Los niveles de organización hablaban desde lo más grande a lo más pequeño, o mejor dicho, viceversa, desde lo más pequeño y elemental a lo más grande y complejo, compuesto o categórico. En el caso de la biología, lo más elemental era la célula y lo más grande era la ecología, teniendo intermedios como por ejemplo las células que en conjunto forman un tejido. Dicho tejido
forma un órgano o un conjunto de órganos. Dicho conjunto de órganos forma un sistema y posteriormente este sistema debería generar organismos. Sin embargo, quiero resumir la idea y comprender que en la medida que va subiendo esta jerarquía, llego a la parte más compleja y compuesta que vendría siendo la ecología como categoría. Si se fijan, aquí genero esta nueva ramificación en la cual expando mi explicación a nuevos conceptos que son relevantes. Ustedes, al trabajar con un lienzo, ya sea en Paint o en cualquier otra aplicación en la cual puedan dibujar y digitalizar su mapa conceptual, pueden extenderse hacia los lados, achicar todo este diseño y trabajar a su gusto. Yo en este momento estoy trabajando con este diseño en vertical solo para poder ir explicando y que se puedan concentrar en la imagen referencial, pero por sobre todo en mi explicación. Entonces, a partir de esta definición adicional, tengo estos nuevos conceptos claves que me permiten comprender por qué existen sistemas de organización, niveles de organización o esta jerarquía que organiza todas las partes y todas las etapas que generan estos organismos dentro de la ecología, en el caso de la biología, en el caso de la psicobiología, y me permite explicar otras cosas que están relacionadas al concepto principal de la psicobiología. ¿Por qué? Porque cada disciplina dentro de la psicobiología, así como también cada área en la cual se ha obtenido algo trabajando con la psicobiología, ha enfocado su investigación en alguno de estos niveles de organización, en lugar de trabajar con todos a la vez. ¿Cómo funcionaría esto? Si digo que la psicobiología es una macrodisciplina que me habla sobre la biología del comportamiento, tengo que comprender que la biología del comportamiento, al trabajar con distintos niveles de organización, decanta, lo vamos a lanzar por acá, decanta en distintas disciplinas. Distintas disciplinas, las cuales ya hemos visto posteriormente. Voy a nombrar unas cuantas para comprender cómo funciona esta ramificación al respecto. Es decir, disciplinas como por ejemplo, vamos a lanzar la ramificación por acá. No es el mapa más ordenado, pero es para que se hagan una idea de cómo esta idea o cómo la investigación al respecto va creciendo y de qué forma se puede desglosar. Por ejemplo, distintas disciplinas que engloban la psicobiología. La psicofisiología, la neuropsicología, la neurociencia y la psicofarmacología. Tenemos múltiples ramificaciones para poder hablar al respecto de distintas disciplinas de la psicobiología. ¿Por qué? Porque todas estas
esta la dejo como una idea, por espacio la voy a sacar para poder continuar con las otras tres. Estas categorías, estas disciplinas, ven todas lo mismo que mi definición original. Es decir, todas ellas hablan sobre la biología del comportamiento. Sin embargo, lo que tienen de importante es el hecho de que lo explican de manera distinta. Como dice la psicofisiología, me explica las bases cerebrales o me explica el comportamiento mediante el uso de algún instrumento. La neurociencia me habla acerca del aspecto cognitivo del sujeto como sujeto sano en su ambiente normal, generalmente utilizando técnicas de neuroimagen. Y la neuropsicología me permite analizar al sujeto en otras circunstancias que son distintas a la psicofisiología. Por lo tanto, ¿qué es lo que hago acá? Definición 1. Definición 2. Definición 3. Cada una de estas disciplinas me permite trabajar con su respectiva definición, lo cual responde principalmente a otra cosa, al nivel de organización. Cada una de estas me habla sobre el nivel de organización en el cual se están concentrando o especificando. A lo mejor a lo mejor estas tres trabajan lo mismo. A lo mejor las tres tienen que ver con los mismos niveles de organización para poder trabajar en la jerarquía. Pero si no lo son, es necesario hacer la diferencia. Y así sucesivamente voy explicando distintas formas de estas disciplinas que engloban la psicobiología, y también voy acercándome a contenidos adicionales. Es decir, tengo este recorrido de mapa conceptual no muy organizado, pero lo suficientemente ramificado para comprender que vamos dispersando esta temática en muchos componentes, en múltiples componentes, como una red neuronal. Por lo tanto, tengo que poder enfocarme en otra definición de psicobiología. Como no me queda espacio, voy a seguir hacia el lado. O sea, voy a usar una hoja nueva y voy a seguir hacia la derecha del concepto principal. Por ejemplo, si psicobiología estaba acá, claramente hacia el lado no tenía ningún contenido. Voy a utilizarlo de todas maneras. ¿Por qué? Porque me permite aplicar otra temática por la cual me puedo ir que no tenga necesariamente mucho que ver con las anteriores mencionadas. Una ruta adicional para poder seguir ampliando mi tema. Al ser una macrodisciplina, lo que sí responde y lo que sí podemos comprobar es que es una ciencia. Es una ciencia proveniente o una macrodisciplina proveniente de la ciencia de la biología. Una ciencia autónoma que funciona por sí sola, que puede explicar sus fenómenos por sí misma. Por lo tanto, al ser una ciencia, comprendemos que dicha macrodisciplina tiene que utilizar un método. Pero no cualquier método. Al ser una ciencia, utiliza un método científico. ¿Con qué fin explico esto? Que puede sonar redundante. Porque esta ciencia, al usar un método científico,
me da a entender que me permite estudiar los fenómenos de forma... Me voy a ordenar un poco por acá. Estudia fenómenos de forma de dos maneras, principalmente. Entendiendo como qué método o qué diseño de estudio se utiliza en este caso. Estudia fenómenos de forma observacional o experimental. ¿Por qué esto es importante? Porque no es cualquier forma con la cual yo voy a estudiar mi método de estudio, voy a usar mi método de estudio, sino que voy a elegir un diseño específico para poder llevar a cabo mi investigación y poder obtener los resultados que estoy buscando dentro de mis hipótesis, dentro de mis teorías y dentro de la literatura obtenida previamente. Esto es relevante porque el método científico más el diseño de estudio que estoy usando a cabo me requiere, me solicita un método o una técnica de muestra o de muestreo y me pide a la vez una una técnica de registro. En dichas técnicas, tanto de muestreo como de registro, llevo a cabo todo el proceso con el cual voy a validar las hipótesis que estoy utilizando a través de mi método. Genero una muestra con los sujetos de cualquier especie que vaya a estudiar, en este caso, sujetos que nos muestren un comportamiento, una biología del comportamiento o un tipo de conducta esperada, ya sea con múltiples sujetos, sujetos a los cuales se les realiza un experimento o sujetos a los cuales se les realiza un experimento, mientras que otros solamente son un grupo control. A la vez que utilizamos una técnica de registro para poder visualizar e inmortalizar todo lo que ocurrió durante nuestra fase experimental. Entiéndase como registros escritos, grabados, mecanizados o computarizados en caso de. Y en el caso de técnicas de registro, técnicas de muestreo, diseño observacional o experimental, podemos comprender que todo esto puede sugerir distintos tipos de técnicas de trabajo, más allá de las técnicas de muestreo o de registro. Esto nos lleva a técnicas específicas. Las cuales comprendemos como técnicas que pueden ser de manipulación, voy a escribirlo un poquito mejor. Técnicas que están relacionadas a comportamiento,
técnicas que son netamente de imagen, entre otras más. ¿Por qué hago la distinción? Principalmente porque aquí surge otra ramificación más que tiene que ver sobre la macrodisciplina que estoy estudiando o el concepto clave que estoy estudiando, que abajo principalmente yo lo estaba explicando como qué es, qué engloba y qué significa toda la categoría en la que se encuentra. Dentro de la categoría en la que se encuentra explico otros pilares fundamentales de las disciplinas que la componen. Entre ello también explico las disciplinas que la componen. Y una vez explicado todo esto, tomé una ruta adicional en la cual estoy explicando que esta disciplina o este concepto clave es una ciencia que utiliza un método. Dicho método se basa en todo un proceso de elaboración de hipótesis, planteamiento de problemas, diseño de método experimental o observacional, el uso de técnicas específicas para muestrear a los sujetos y registrar lo que ocurre durante el experimento, que a partir de esto también surgen técnicas específicas para poder llevar todo esto a cabo, dentro de las cuales en el caso del comportamiento puede ser mediante la manipulación, que dicha manipulación vendría siendo como por ejemplo técnicas de lesión cerebral o técnicas de alteración o estimulación. En cuanto a comportamiento, esto tiene que ver netamente con la observación de dicho comportamiento. Observación y registro de dicho comportamiento esperado. Y finalmente técnicas de imagen, que tiene que ver con todo el uso de instrumentos no invasivos. Ya que son técnicas de imagen las cuales nos permiten observar áreas específicas y zonas de comportamiento específicas del sujeto. A partir de todos estos elementos, lo que nosotros generamos en este punto es una ramificación completa y una extensión absoluta del tema que yo estoy estudiando. Si se fijan, toda, toda la dispersión de este mapa conceptual se enfoca netamente en definiciones cortas. Si tienen más de una definición, no debería superar las 2 líneas. En este caso, por falta de espacio, me extendí un poquito más, pero son palabras muy cortas las que hay entre casillero y casillero. El tipo de conector es variado. Pueden ser flechas, pueden ser netamente conectores de líneas entre un casillero y otro, pueden utilizar distintos tipos de forma como casilleros, cuadrados, círculos, que permitan distinguir entre lo que es una definición clave a lo que vendría siendo simplemente definiciones o explicaciones cortitas de cada concepto más importante. Entonces, esto principalmente responde a lo que viene a ser la elaboración de nuestro mapa conceptual y cómo encaminarlo respecto a la temática que nos convoca, que cada uno de ustedes tiene una disciplina con la cual tienen que trabajar esta investigación. Pueden basarse en la definición más simple, pueden extenderse a partir de cómo se investiga,
En el caso de un mapa conceptual, ¿pueden mencionar autores? Sí, pueden dedicar casilleros relacionados a los autores de dicha disciplina. Sin embargo, solamente para conectarlo con una definición o un concepto muy cortito que él o ella haya brindado en algún momento de su carrera dentro de esta disciplina. Y a partir de todo esto, cumplimos nuestro objetivo respecto a cómo resumir una temática de investigación en un mapa conceptual. Bien, está en la rúbrica del trabajo que son 7 ramificaciones por lo bajo, que tenga una extensión bastante amplia, ya que se puede, desde el concepto más simple a una macrodisciplina como la psicobiología, se pueden obtener definiciones mucho más complejas, se pueden tener ramificaciones mucho más extensas, solamente depende de cómo uno se da el tiempo de poder separar cada uno de los componentes de dicha definición. Como siempre, cabe destacar que cualquier duda pueden referirla al correo y también pueden referirla por intranet. Espero que esta clase les haya sido de utilidad y nos estamos viendo en una próxima ocasión. Muchas gracias.